Hace más de 2500 años, en un mundo gobernado por la violencia, la ambición y el miedo, ocurrió un hecho tan extraordinario que todavía hoy sorprende a historiadores y teólogos por igual. En medio de la brutalidad habitual de los imperios, un hombre decidió ejercer el poder de una manera radicalmente distinta, no como conquistador despiadado, sino como liberador. Este hombre, conocido como Ciro el Grande, príncipe de un pequeño reino persa que emergía a la sombra de imperios mucho más poderosos, logró desafiar las leyes no escritas de su tiempo y demostrar que un gobernante podía ejercer autoridad sin recurrir a la opresión ni al exterminio sistemático de los pueblos conquistados. Su historia comienza en las montañas y desiertos de Persia, pero rápidamente se convirtió en una narrativa de impacto global, un relato que cambiaría la forma en que los pueblos comprendieron la relación entre poder y justicia, y que siglos después resonaría con fuerza en los textos sagrados de culturas que él mismo ayudó a restaurar. Desde joven, Ciro demostró una visión excepcional de liderazgo, comprendiendo que el poder verdadero no radica únicamente en la fuerza de los ejércitos ni en la magnitud de los territorios conquistados, sino en la manera en que un gobernante trata a aquellos que viven bajo su dominio. Mientras los imperios de su tiempo esclavizaban a los pueblos y destruían templos como símbolo de autoridad, Ciro comenzó a imaginar un camino diferente, uno en el que las ciudades conquistadas no solo sobrevivieran, sino que conservaran su identidad, su fe y su cultura. Fue precisamente esa visión la que lo llevó a ganarse la lealtad de aliados y enemigos por igual, creando una red de cooperación y respeto que le permitió expandir su influencia de manera más rápida y duradera que cualquier gobernante que solo confiara en el miedo. Cuando Ciro finalmente inició la rebelión que lo liberaría del dominio medo, la historia de su reinado comenzó a tomar forma. Con paciencia estratégica, alianzas cuidadosamente construidas y una visión que trascendía la mera conquista militar, logró derrotar a los medos y establecer el imperio persa aqueménida, un territorio que pronto se extendería desde los desiertos de Asia Central hasta las costas del Mediterráneo, abarcando culturas, religiones y pueblos que parecían imposibles de unir bajo un solo gobierno. Lo extraordinario no fue solo la velocidad de su expansión, sino la manera en que logró hacerlo sin recurrir a la brutalidad habitual de los conquistadores, transformando lo que podría haber sido un imperio basado en el miedo en una estructura política funcional y sorprendentemente tolerante. El punto más notable de su reinado, y lo que lo convierte en una figura histórica excepcional, ocurrió con la conquista de Babilonia, una de las ciudades más poderosas y ricas del mundo antiguo, que había dominado la región durante generaciones. En lugar de imponer la esclavitud, Ciro proclamó un decreto que permitía a los pueblos exiliados regresar a sus tierras de origen, reconstruir sus templos y recuperar su dignidad, algo que ningún otro conquistador había hecho antes. Entre estos pueblos se encontraban los judíos, quienes llevaban décadas viviendo en el exilio forzado en Babilonia. La magnitud de su gesto fue tal que los textos sagrados judíos lo mencionan como Mesías, reconociendo su acción como un acto de restauración espiritual y humana que trascendía cualquier logro militar o político. Este acto no solo redefinió la relación entre conquistador y pueblo conquistado, sino que también estableció un modelo que influyó en generaciones posteriores sobre la manera en que un gobierno podía equilibrar autoridad y respeto, poder y compasión. A través de estas decisiones, Ciro no solo liberó a los judíos, sino que cimentó una filosofía de gobierno que sería admirada por siglos, una que demostraba que la verdadera grandeza de un líder se mide no por la magnitud de su ejército ni por la extensión de su imperio, sino por la capacidad de transformar vidas y crear un legado que sobreviva mucho más allá de la duración de su reinado. A medida que el imperio persa se expandía, Ciro implementó una administración extraordinariamente avanzada, dividiendo el vasto territorio en provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa responsable ante el rey. Estas provincias mantenían sus leyes locales, sus tradiciones y sus creencias, mientras contribuían al orden central mediante tributos y colaboración administrativa. Los caminos imperiales conectaban regiones distantes, permitiendo que mensajeros recorrieran miles de kilómetros llevando decretos y noticias con eficiencia sorprendente para la época. Esta red no solo fortaleció la cohesión del imperio, sino que también garantizó que la filosofía de Ciro, respeto, justicia y cooperación, pudiera sostenerse más allá de su vida.
Durante décadas, el imperio persa mantuvo su posición como la superpotencia indiscutible del mundo antiguo, acumulando riquezas inimaginables, estableciendo rutas comerciales que conectaban continentes y desarrollando ciudades que deslumbraban por su arquitectura y organización. Sin embargo, incluso los imperios más sólidos tienen vulnerabilidades internas. Tensiones políticas, rivalidades dentro de la corte y desafíos en las provincias comenzaron a erosionar lentamente la unidad que Ciro había construido con tanto cuidado. Aún así, su legado permanecía, su modelo de liderazgo basado en la tolerancia y la libertad religiosa seguía inspirando respeto y lealtad, y los judíos, gracias a su decreto, podían reconstruir Jerusalén y el templo, un símbolo eterno de su visión. Pero la historia estaba a punto de dar un giro dramático. 2 siglos después de la muerte de Ciro, un joven macedonio de apenas 25 años comenzó a recorrer las tierras del mundo conocido con un ejército disciplinado, decidido a conquistar lo que parecía invencible. Su nombre era Alejandro, y aunque su enfoque era completamente distinto al de Ciro, basado en velocidad, audacia y ambición personal, el contraste entre sus conquistas y las políticas del imperio persa se convertiría en una lección histórica sobre el destino de los grandes imperios. En pocos años, Alejandro derrotó a las fuerzas persas en batallas épicas, ciudades enteras cayeron, y el imperio que había protegido a los judíos y había unido culturas distintas durante siglos, desapareció del mapa para siempre. A pesar de la destrucción del imperio, la influencia de Ciro sobrevivió en formas menos tangibles pero mucho más duraderas. Las ideas sobre tolerancia, respeto religioso y administración de territorios extensos continuaron influyendo en imperios posteriores, incluso en la propia manera en que Alejandro decidió gobernar ciertas regiones conquistadas. Esto nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza del legado. Mientras los palacios, los ejércitos y los tesoros pueden desaparecer, las decisiones que cambian vidas, como la liberación de los judíos, pueden permanecer mucho más allá de la caída de cualquier imperio. El imperio persa aqueménida, que Ciro construyó con visión y justicia, y que fue testigo de uno de los gestos más humanos de la historia antigua, desapareció, pero su historia sigue siendo un espejo en el que podemos mirar nuestra propia comprensión del poder, la responsabilidad y la ética. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, un solo líder con convicciones humanas puede cambiar el destino de millones y que la verdadera eternidad no está en la fuerza de los ejércitos, sino en la manera en que se transforma la vida de otros seres humanos. Desde los primeros días de su reinado, Ciro comprendió que la verdadera fuerza de un imperio no reside únicamente en la conquista militar, sino en la capacidad de mantener la lealtad y el respeto de los pueblos que lo componen. Esta visión lo llevó a tratar a los pueblos conquistados con un enfoque completamente diferente al de sus contemporáneos, permitía que mantuvieran sus dioses, sus rituales y sus tradiciones, y los integraba al sistema imperial como aliados en lugar de subordinados temerosos. Fue este modelo el que le permitió expandir rápidamente el imperio sin necesidad de recurrir a campañas sangrientas en todas las regiones y también el que generó un efecto inesperado. Las ciudades y pueblos que conquistaban no solo lo aceptaban, sino que a menudo lo apoyaban, ofreciendo tributos y servicios voluntarios. Su habilidad para equilibrar poder y humanidad era tan única que incluso siglos después, los historiadores la consideran un ejemplo revolucionario de gobernanza. El episodio de la liberación de los judíos en Babilonia es quizás el momento más emblemático de la historia de Ciro. Tras conquistar la ciudad, en lugar de imponer su autoridad a través del miedo o la violencia, emitió un decreto que permitía a los judíos exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir el templo que había sido destruido décadas antes. Este acto fue mucho más que un gesto político, era una afirmación de justicia y restauración que sorprendió incluso a los pueblos más acostumbrados a la brutalidad de los imperios. Por primera vez, un gobernante extranjero actuaba como liberador, no como opresor, y ese hecho quedó registrado en los textos sagrados judíos, que lo reconocieron como Mesías, un título reservado a figuras con propósito divino. La dimensión espiritual de este gesto convirtió a Ciro en una figura histórica única, cuya reputación trascendería el tiempo y las fronteras de su propio imperio. Más allá de su relación con los judíos, Ciro entendió que un imperio tan vasto requería un sistema administrativo que pudiera mantener cohesión y estabilidad a lo largo de miles de kilómetros.
Por eso implementó un sistema de satrapías, provincias gobernadas por sátrapas responsables ante el rey, que combinaba autonomía local con control centralizado. Cada provincia podía conservar sus costumbres, su religión y sus leyes, lo que fomentaba la cooperación y reducía la resistencia, mientras que los caminos imperiales y la red de mensajeros garantizaban que la autoridad de Ciro llegara de manera eficiente a los rincones más lejanos del imperio. Esta combinación de respeto por la diversidad cultural y administración organizada permitió que Persia se convirtiera en uno de los primeros imperios verdaderamente globales del mundo antiguo, capaz de integrar múltiples pueblos bajo una visión unificada sin recurrir a la opresión generalizada. A pesar de este éxito, la historia nos enseña que ningún imperio es eterno. A medida que el tiempo avanzaba, tensiones internas comenzaron a emerger. Diferencias culturales, conflictos de poder dentro de la corte y desafíos logísticos en provincias distantes pusieron a prueba la unidad que Ciro había establecido. Aunque sus sucesores continuaron expandiendo el imperio, nunca pudieron replicar exactamente la combinación de justicia, respeto y estrategia que caracterizó su reinado. Aún así, el legado de Ciro permaneció visible, las políticas de tolerancia cultural y respeto religioso continuaron marcando la manera en que sus gobernantes administraban el vasto territorio, y los efectos de su visión se sintieron incluso cuando el imperio enfrentó desafíos cada vez más graves. Cuando Alejandro Magno emergió en Macedonia, más de 2 siglos después de la muerte de Ciro, se enfrentó a un imperio que, aunque poderoso y vasto, ya mostraba signos de fragilidad. Las provincias distantes se habían vuelto más difíciles de controlar, las lealtades estaban divididas y los sistemas administrativos, aunque avanzados, requerían supervisión constante. La llegada de Alejandro no solo puso a prueba la fuerza militar del imperio, sino también la durabilidad de sus instituciones. En una serie de campañas rápidas y devastadoras, el joven macedonio conquistó las ciudades persas una tras otra, demostrando que incluso un sistema bien construido puede colapsar frente a una combinación de audacia, velocidad y liderazgo excepcional. La caída del imperio persa frente a Alejandro resalta un contraste fascinante. Mientras Ciro había construido un poder basado en la cooperación y la justicia, Alejandro dependía de la fuerza, la audacia y el carisma personal. Donde Ciro buscaba ganarse el respeto de los pueblos, Alejandro imponía su autoridad a través de la victoria militar y la intimidación. Este contraste no solo subraya la fragilidad de los sistemas políticos, sino que también nos hace reflexionar sobre el verdadero legado de un líder. ¿Es más duradero el imperio que conquista territorios o el que transforma vidas? Aún después de la caída del imperio, las ideas de Ciro continuaron influyendo en la región y más allá. Los sistemas administrativos, las rutas comerciales y los principios de tolerancia cultural que había establecido fueron adoptados por Alejandro en algunos casos y sirvieron de modelo para civilizaciones posteriores. Esto demuestra que, aunque los ejércitos puedan destruir ciudades y palacios, las ideas y los principios que guían la acción humana tienen una permanencia mucho más profunda. La liberación de los judíos, en particular, se convirtió en un símbolo histórico y espiritual de cómo un solo acto de justicia puede trascender siglos, incluso cuando el imperio que lo facilitó ya no existe. El imperio persa, que durante décadas protegió a los judíos y a otros pueblos conquistados, finalmente desapareció como entidad política, pero su historia sigue siendo un espejo en el que podemos contemplar la relación entre poder, ética y humanidad. La combinación de estrategia, liderazgo y respeto por la diversidad permitió que el imperio alcanzara niveles de estabilidad y cohesión que pocos habían logrado, y la liberación de los judíos se convirtió en el acto emblemático de ese enfoque. Este evento demuestra que la historia no solo recuerda la fuerza de los ejércitos, sino también las decisiones que cambian la vida de millones. A través de los siglos, la figura de Ciro ha inspirado reflexiones filosóficas sobre el liderazgo y el destino de las civilizaciones. Nos recuerda que incluso en tiempos de guerra y conquista, un gobernante puede elegir un camino diferente y que la verdadera grandeza no está en la expansión territorial, sino en la capacidad de proteger y dignificar a los pueblos. La historia de la liberación de los judíos y la posterior caída del imperio nos muestra la tensión entre lo efímero del poder material y la durabilidad de las decisiones justas y humanas. La perspectiva espiritual de la historia de Ciro nos invita a considerar el impacto de nuestras acciones más allá de nuestra propia existencia.
El decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén no solo restauró templos físicos, sino también la esperanza, la identidad y la fe de un pueblo entero. Este tipo de liderazgo, que trasciende la conquista y se centra en la restauración y la justicia, es raro y profundamente inspirador, y explica por qué la memoria de Ciro persiste incluso cuando los imperios que construyó han desaparecido. Aunque la historia nos muestra que el imperio persa fue destruido por Alejandro, la narrativa no termina en la derrota. La visión de Ciro continúa siendo relevante. Sus principios de respeto cultural, libertad religiosa y liderazgo ético son enseñanzas que trascienden el tiempo y ofrecen lecciones para cualquier sociedad que busque equilibrio entre poder y humanidad. La liberación de los judíos se convierte así en un símbolo eterno de cómo un acto de justicia puede resonar más allá de cualquier imperio. Finalmente, la historia de Ciro y el imperio persa nos recuerda que incluso los logros más monumentales pueden desvanecerse, pero las acciones que elevan la dignidad humana permanecen. La caída de un imperio no borra la huella de un líder que eligió la justicia sobre la opresión, la restauración sobre la destrucción. Esta es la verdadera lección de Ciro, que la historia no solo recuerda a los conquistadores, sino también a aquellos que liberan y protegen. Este contraste entre la liberación de los judíos y la desaparición del imperio nos deja una pregunta que resuena hasta hoy: ¿qué es más poderoso, un ejército que conquista territorios o una decisión que cambia el destino de millones de personas para siempre? La respuesta parece clara cuando miramos la historia de Ciro: la verdadera eternidad se encuentra en las acciones que transforman vidas, no en los muros de un palacio ni en el oro acumulado en un imperio. Desde su infancia, Ciro parecía destinado a un liderazgo diferente, no solo por su inteligencia y carisma, sino por una visión del mundo que muchos de sus contemporáneos no compartían. Mientras otros príncipes se entrenaban únicamente en el arte de la guerra y la dominación, él aprendió a valorar la justicia, la cooperación y el respeto por las diferencias culturales, comprendiendo desde joven que la fuerza bruta podía conquistar ciudades, pero no corazones. Esa visión fue la semilla de una forma de gobernar que desafiaba los patrones de poder de su tiempo: gobernar sin destruir, liderar sin esclavizar, un concepto que para muchos era prácticamente revolucionario. Cuando finalmente llegó a la conquista de Babilonia, esa visión se convirtió en acción concreta. La ciudad, un centro de riqueza, cultura y religión, esperaba lo peor de un conquistador extranjero, pero lo que recibió fue algo completamente inesperado. Ciro permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras, reconstruyeran sus templos y retomaran sus vidas. Entre ellos estaban los judíos, cuya historia había sido marcada por décadas de desplazamiento forzado y sufrimiento. Esta liberación no solo les devolvió un hogar físico, sino que también restauró su identidad, su fe y su esperanza, elementos que habían sido erosionados por la opresión del imperio babilónico anterior. Es un acto que en la historia de los imperios antiguos no tiene paralelo, y que todavía hoy se reconoce como una de las decisiones más humanas y estratégicas jamás registradas. La proclamación de Ciro no fue un simple gesto simbólico, fue un decreto que sentó un precedente sobre cómo un gobernante podía equilibrar autoridad y compasión, justicia y pragmatismo. Al garantizar la libertad religiosa y cultural, Ciro logró algo que ningún otro emperador había logrado: transformar a los pueblos conquistados en aliados voluntarios, fortaleciendo su imperio de una manera que las armas por sí solas no podrían haber hecho. Esta combinación de poder y ética se convirtió en la esencia de su legado, mostrando que un imperio puede ser vasto y fuerte sin recurrir a la opresión sistemática de los pueblos. Mientras el imperio persa crecía, la administración se volvió clave para mantener la unidad de un territorio tan diverso. Cada satrapía funcionaba como un microcosmos de autonomía controlada, con líderes locales responsables de mantener el orden y contribuir al imperio. Las rutas imperiales, cuidadosamente planificadas, permitían que mensajes y tropas viajaran miles de kilómetros con rapidez y seguridad, asegurando que incluso las regiones más lejanas permanecieran conectadas con el centro del poder. Esta organización avanzada permitió que Persia operara como un sistema eficiente y resiliente, capaz de sostenerse durante décadas y resistir tensiones internas que habrían destruido imperios menos estructurados. Sin embargo, la historia de Ciro también nos recuerda que incluso los sistemas más sólidos no garantizan la eternidad.
Con el tiempo, disputas internas y presiones externas comenzaron a desafiar la estabilidad del imperio. La diversidad que había sido fuente de fuerza también generó tensiones, y mantener la cohesión de tantos pueblos distintos se volvió un desafío constante. Los sucesores de Ciro continuaron su expansión, pero ninguno replicó con precisión la combinación de visión ética, estrategia militar y liderazgo humano que caracterizó su reinado, lo que lentamente fue debilitando la estructura central del imperio. La llegada de Alejandro Magno fue un catalizador dramático de ese declive. Con un ejército más pequeño pero altamente disciplinado y motivado, y con un liderazgo audaz que combinaba carisma, velocidad y estrategia, Alejandro logró derribar lo que había sido considerado invencible. Cada batalla, cada ciudad conquistada, fue un paso más hacia la desaparición del imperio persa como entidad política. Lo notable es el contraste entre los dos líderes. Ciro construyó un imperio basado en la cooperación y el respeto, mientras Alejandro lo desmanteló a través de la fuerza y la ambición personal, demostrando que incluso los imperios más grandes pueden sucumbir ante la combinación adecuada de oportunidad y audacia. Aun cuando el imperio persa cayó, la influencia de Ciro perduró. Sus métodos de administración, su respeto por la diversidad cultural y su capacidad para integrar múltiples pueblos bajo un mismo gobierno fueron adoptados y adaptados por otros imperios posteriores, incluyendo en cierto grado los dominios conquistados por Alejandro. Esto demuestra que el legado de un líder no se mide únicamente por la duración de su imperio, sino por la permanencia de sus ideas y principios. La liberación de los judíos se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo una sola decisión justa puede resonar a través de los siglos, mucho más allá de la vida del propio gobernante. La historia de Ciro también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder y la moralidad en la gobernanza. ¿Es más valioso un imperio que domina por la fuerza o uno que se sostiene por respeto y cooperación? ¿Qué legado deja un líder, las ciudades que conquista o las vidas que transforma? La respuesta, a la luz de los acontecimientos, parece inclinarse hacia la segunda opción. Mientras Alejandro destruyó el sistema persa para imponer su autoridad, Ciro construyó algo que trascendió siglos, un modelo de liderazgo ético que todavía inspira reflexión. El acto de liberar a los judíos adquiere un significado aún más profundo cuando lo contemplamos desde una perspectiva filosófica. Demuestra que el verdadero poder no reside en la violencia, sino en la capacidad de actuar con justicia y previsión. Al permitirles regresar a Jerusalén, Ciro no solo restauró la ciudad y su templo, sino que también afirmó un principio universal sobre la dignidad humana, la libertad y la importancia de respetar la identidad de los pueblos. Esta visión, tan avanzada para su época, se convierte en un recordatorio de que las decisiones humanas, cuando se basan en la ética, pueden resonar mucho más que los logros militares. A medida que el tiempo avanzaba, la memoria de Ciro se transformó en un símbolo de liderazgo humano. Los textos sagrados, las crónicas históricas y los relatos posteriores lo presentan como un gobernante que combinaba la fuerza con la justicia, demostrando que el poder puede coexistir con la compasión. Su historia sirve como contraste permanente con la fragilidad del poder material, aunque su imperio eventualmente fue destruido. Las acciones que tomó para proteger a los pueblos y garantizar la libertad de los judíos permanecen como su legado eterno. Este contraste entre la liberación y la destrucción nos enseña que la historia no solo recuerda las victorias militares, sino también los actos de humanidad que cambian el destino de millones. Ciro es un ejemplo de cómo un solo individuo puede influir profundamente en la vida de otros, y cómo las decisiones éticas pueden tener un alcance mucho más amplio que los ejércitos y los tesoros. La liberación de los judíos se convierte así en un testimonio de que la verdadera fuerza de un líder no está en la conquista, sino en la capacidad de transformar vidas. La narrativa del imperio persa y su caída frente a Alejandro nos recuerda también la transitoriedad del poder político. Por más grande y bien organizado que sea un imperio, las circunstancias históricas, los líderes ambiciosos y los cambios en la dinámica de los pueblos pueden hacer que desaparezca. Sin embargo, mientras los palacios se derrumban y las ciudades cambian de manos, las ideas y las decisiones que inspiraron justicia y libertad continúan influyendo generaciones futuras, enseñándonos que el verdadero impacto se mide por la durabilidad de la humanidad que promovemos.
Finalmente, la historia de Ciro y la liberación de los judíos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder y la ética. Nos recuerda que incluso en un mundo dominado por la ambición y la violencia, es posible elegir un camino que beneficie a otros, que restaure vidas y que deje un legado de respeto y dignidad. La caída del imperio no disminuye la magnitud de sus decisiones, por el contrario, resalta cómo un acto de justicia puede permanecer mucho más allá del tiempo y de los cambios políticos. A medida que Ciro consolidaba su imperio, la vida en Persia comenzó a transformarse de manera profunda y duradera. Las ciudades florecían bajo su gobierno, no solo por la estabilidad política, sino porque la población percibía que el respeto y la justicia eran la base de la autoridad. Este tipo de liderazgo generaba una lealtad genuina, diferente al miedo impuesto por los imperios vecinos. Los pueblos conquistados se sentían incluidos en un proyecto común, y esa cohesión cultural permitió que el imperio alcanzara un nivel de sofisticación administrativa y económica que pocos habían logrado antes. La visión de Ciro no se limitaba a expandir fronteras, buscaba construir un legado que trascendiera generaciones, algo que pudiera sobrevivir incluso a su propia muerte. La liberación de los judíos en Babilonia fue un acto tan significativo que su repercusión fue inmediata y duradera. No se trató únicamente de permitirles regresar a Jerusalén, sino de garantizar su derecho a reconstruir su templo y restaurar su identidad cultural y espiritual. Para un pueblo que había conocido décadas de exilio, humillación y pérdida, este decreto representaba una afirmación de esperanza, dignidad y continuidad. La acción de Ciro se convirtió en un modelo de liderazgo basado en la ética y en la visión de que un imperio verdaderamente grande debe cuidar de todos sus súbditos, respetando sus derechos y su cultura. Este acto de liberación se recuerda hoy como una de las decisiones más humanas y trascendentes en toda la historia de los imperios antiguos. Mientras Persia continuaba expandiéndose, Ciro implementó un sistema de comunicación y transporte que garantizaba que su autoridad llegara a todos los rincones del imperio. Los caminos imperiales conectaban ciudades distantes y facilitaban el movimiento de mensajeros, ejércitos y comerciantes, generando una red que fortalecía tanto la economía como la cohesión política. Este sistema no solo aseguraba la estabilidad, sino que también permitía que las ideas de justicia, tolerancia y respeto que Ciro promovía se difundieran de manera efectiva, consolidando un modelo de gobernanza que integraba la diversidad cultural como un activo, en lugar de un problema que debiera ser reprimido. Sin embargo, incluso con un liderazgo tan visionario, el tiempo y la historia tienen sus propios ritmos. Los conflictos internos, las tensiones culturales y las ambiciones personales de los sucesores comenzaron a erosionar la unidad que Ciro había construido con tanto cuidado. Las provincias lejanas, que habían prosperado bajo su visión de autonomía controlada, empezaron a mostrar signos de independencia, y las disputas por la sucesión del trono generaron inestabilidad. Estas debilidades, aunque naturales en cualquier estructura política compleja, prepararon el terreno para que un nuevo actor llegara y transformara la historia para siempre. Ese actor fue Alejandro Magno, un joven macedonio cuya ambición y audacia marcaron la diferencia en el curso de la historia. A los 25 años, lideraba un ejército capaz de desafiar a los imperios más grandes del mundo conocido. Su enfoque era diametralmente opuesto al de Ciro. No buscaba integrar pueblos ni respetar sus culturas, sino conquistar mediante la velocidad, la sorpresa y la fuerza militar. Cada victoria de Alejandro fue un golpe a la estabilidad del imperio persa, demostrando que incluso los sistemas mejor estructurados pueden sucumbir ante la combinación correcta de estrategia, liderazgo y audacia personal. La caída del imperio persa frente a Alejandro es un recordatorio poderoso de la transitoriedad del poder político. Por más sólido y organizado que sea un imperio, siempre existe la posibilidad de que circunstancias externas y líderes extraordinarios puedan desmantelarlo. Sin embargo, la historia de Ciro nos muestra que mientras las estructuras materiales pueden desaparecer, las ideas y las decisiones humanas de justicia y compasión tienen un alcance mucho más duradero. La liberación de los judíos sigue siendo un ejemplo histórico de cómo un solo acto puede resonar siglos después, mucho más allá de la desaparición física de un imperio. Incluso después de la caída, los sistemas y principios persas continuaron influyendo en la administración de los territorios conquistados por Alejandro.
Las rutas, las satrapías y las prácticas de tolerancia cultural fueron adoptadas en varios grados, mostrando que la visión de Ciro tenía una durabilidad que excedía su propio tiempo. La historia nos enseña que los imperios materiales pueden ser efímeros, pero las ideas organizativas y éticas que los sustentan pueden sobrevivir y moldear futuras civilizaciones. En este sentido, el legado de Ciro trasciende la victoria o derrota militar. Su grandeza reside en el impacto de sus decisiones en las vidas humanas. La combinación de liderazgo ético y visión política de Ciro ofrece lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Nos invita a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad, sobre cómo los gobernantes pueden cambiar vidas más allá de la mera conquista territorial. Su ejemplo demuestra que un acto de justicia, como liberar a un pueblo o proteger su cultura, puede tener un efecto mucho más profundo que cualquier victoria militar. Por eso su historia se mantiene viva, no solo en los textos sagrados, sino en la memoria colectiva de lo que significa ejercer poder con sabiduría y humanidad. A lo largo de los siglos, los historiadores han destacado el contraste entre Ciro y Alejandro como un estudio de dos enfoques radicalmente distintos del poder. Mientras Ciro construyó su imperio integrando la diversidad cultural y promoviendo la cooperación, Alejandro utilizó la fuerza para imponer su autoridad y expandir sus dominios rápidamente. Este contraste no solo resalta la fragilidad del poder material, sino que también subraya la importancia de los principios y las decisiones éticas como componentes de un legado duradero. La liberación de los judíos, en particular, se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo un acto humano puede trascender siglos y fronteras. No fue simplemente un decreto político, fue un gesto que restauró identidad, esperanza y fe a un pueblo que había sufrido años de exilio y opresión. Esta acción es un recordatorio de que el verdadero liderazgo implica responsabilidad hacia aquellos cuyas vidas se ven afectadas por nuestras decisiones, y que la historia recuerda con más fuerza a quienes transforman vidas que a quienes conquistan territorios. El imperio persa, que había alcanzado una magnitud sin precedentes bajo Ciro, desapareció eventualmente ante la audacia de Alejandro, pero su memoria sigue viva por la visión de su fundador. Los palacios, los tesoros y los ejércitos que una vez definieron su poder físico se desvanecieron, pero las políticas, ideas y actos de justicia que caracterizaron su reinado continúan influyendo en nuestra comprensión de lo que significa liderar con humanidad. Este contraste entre lo efímero del poder material y la permanencia de las decisiones éticas forma la esencia de su legado. Finalmente, la historia de Ciro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones. Nos recuerda que las acciones que toman en cuenta la dignidad y la libertad de otros pueden tener un impacto que trasciende generaciones, mientras que la búsqueda de poder por sí sola rara vez deja huella duradera. Su historia demuestra que incluso en tiempos de guerra y ambición, la humanidad y la justicia pueden prevalecer, y que un solo acto de liberación puede cambiar la narrativa de la historia para siempre.